Muy buenas tardes a todos, un cordial saludo. Bienvenidos a este espacio de la Escuela Alexandría. Para los que no me conocen, mi nombre es Lucas Peláez Rivera, profesor de la Escuela Alexandría, de formación historiador. Bienvenidos a este seminario Historia del Cristianismo Primitivo. Esta es la clase número 8, perdón, la clase número 1 de 8 clases que vamos a tener. Se me trocaron el 1 y el 8. Ahí perdonan ese lapsus. Esta primera clase es de invitación libre, las demás no lo son. Hago la aclaración de entrada, pero igual bienvenidos. Vamos a abordar un tema del cual realmente se habla mucho. Y hay gran cantidad de material en Internet, hay mucha literatura, pero tiene serias problemáticas el abordaje del tema. Porque, a ver, digámoslo así, todos, absolutamente todos los movimientos cristianos tienen que retrotraerse, al menos teóricamente, al cristianismo primitivo, sobre todo a ese que denominan algunos el cristianismo apostólico, es decir, el de la época de los apóstoles. Pues ese es un ideal muy romántico, eh, pero a veces lo que se hace es una especie de autoengaño, pensando que se está practicando algo parecido a ese cristianismo apostólico, por ponerle un nombre, pero nada más alejado de la realidad, nada más alejado de la realidad. Porque existe en la aproximación al cristianismo primitivo algo que un historiador francés denominaba el fetiche de los orígenes. Usted puede ir a cualquier comunidad cristiana, la que quiera, en la latitud que quiera, en el idioma que quiera, y de alguna manera se va a sentir esa comunidad y obviamente sus miembros como los legítimos descendientes de los apóstoles. Y usted poner en duda eso va a ser, le va a hacer acreedor de un problema con ellos, si no es que ganarse unas palabras bien desagradables. Pero en general pienso que es un sentimiento de todos los cristianos. De una u otra manera, nos sentimos orgullosos de casi que descender de línea directa de esa iglesia apostólica. Eh, Uno de los principales propósitos de este seminario es acercarnos académicamente al estudio del cristianismo en sus 3 primeros siglos. Eso implica bajarnos de algunos prejuicios, bajarnos de algunos conceptos heredados del sistema de cristianismo al que cada uno de nosotros pertenecemos, y tratar de escuchar las voces de esos cristianos. Uy, hermano, ¿cómo así? ¿Esto es un curso de hechicería? No, no. Simplemente vamos a leer y vamos a evaluar algunas de las muchas fuentes. Realmente no son tantas, pero tenemos fuentes, testimonios escritos de cristianos de aquellas épocas de diferentes facciones. Porque una de las cosas que vamos a ver desde las primeras clases es que el cristianismo primitivo no era uno solo. Era, como buen heredero de su matriz judía, un cúmulo de facciones, o como hemos usado el vocabulario en otros cursos de la Escuela de Alexandría, en el sentido antiguo de la palabra, no en el sentido despectivo, sectas. O sea, a mí me gusta usar un término que me parece más amable y es el término facciones, pero usar el término sectas no es académicamente incorrecto. Se puede hablar así, se puede hablar. Pero para que me entiendan, voy a usar indistintamente la palabra sectas o facciones. Yo prefiero usar facciones, pero para que no se vayan a alarmar. Entonces vamos a estudiar esas principales facciones en que se va a ir organizando las comunidades cristianas y vamos a ver su desarrollo en medio de ese mundo del Imperio Romano,
en unos siglos que son bien particulares para la historia secular, pero que están innegablemente entrelazados con la historia que vamos a contar. O sea, también otra particularidad que va a tener este seminario es que vamos a estudiar ese contexto. Vamos a estudiar ese contexto. Obviamente, el foco va a estar en el cristianismo, en los movimientos y grupos cristianos, pero para poder comprender ese desarrollo de las diferentes comunidades cristianas, pues tenemos que entender lo que estaba pasando en ese mundo. Hay una lectura previa que quisiera hacer con ustedes antes de iniciar el desarrollo teórico de esta clase. Es un pequeño fragmento de un libro que se titula Cuando el cristianismo era nuevo, del autor David Bercot. El libro es de descarga gratuita en internet, lo pueden buscar, es uno que en especial recomiendo, porque es un ensayo que nos aproxima a algunas reflexiones sobre la práctica y la vida del cristianismo primitivo en comparación y contraste, principalmente con el cristianismo norteamericano, pero de una u otra manera hay, cabemos usted y yo en nuestros diferentes formatos de cristianismo. Voy a compartir la pantalla porque creo que vale la pena que voy a leer esto para ustedes. Nos falta la humildad respecto a nuestras creencias. Hagan el favor de entender. No estoy diciendo que todos nosotros debemos desechar de inmediato todas nuestras creencias y adoptar las de los cristianos primitivos. Sencillamente estoy diciendo que si vamos a ser honrados, tenemos que admitir que no siempre hemos sido honrados. Por ejemplo, muchas de nuestras doctrinas acerca de la salvación se parecen mucho a las de los gnósticos. Bueno, es posible que los gnósticos tuvieran razón, pero realmente creemos que sí, seamos honrados. Por lo menos debemos reconocer la posibilidad de que algunas de nuestras doctrinas no sean correctas, aunque siempre las hayamos creído de todo corazón. Cuando primero leí los escritos de los cristianos primitivos, me dio vergüenza darme cuenta de que los cristianos primitivos no enseñaban mucho de lo que yo había enseñado a otros por muchos años ya. En verdad, ellos claramente calificaban de heréticas a algunas de las creencias que yo tenía. Por no decir más, esta experiencia me hizo más humilde, pero tal vez eso mismo es lo que a todos nos falta, una dosis fuerte de humildad teológica. Hace poco explicaba a un amigo cristiano lo que los cristianos primitivos creían y practicaban. La mayoría de lo que yo decía concordaba con lo que él creía. Se emocionó bastante de lo que yo le decía, creyendo que el testimonio de los cristianos primitivos daba testimonio positivo de que las creencias de él eran correctas. Pero cuando yo comencé a contarle de algunas de las creencias de ellos que no concordaban con las de él, se vio perplejo y se calló. Luego, moviendo la cabeza negativamente, dijo con toda seriedad, estaban muy equivocados ellos, ¿verdad? No se le ocurrió la posibilidad de que él mismo pudiera estar equivocado. Tal vez no estamos dispuestos a cambiar nuestras creencias a base del testimonio de los cristianos primitivos, pero por lo menos debemos de juzgar con tanta severidad, debemos dejar de juzgar con tanta severidad a aquellos que en toda honradez interpretan las escrituras de manera diferente a la que las interpretamos nosotros, especialmente si sus interpretaciones concuerdan con las de los cristianos primitivos. Jesús nos advierte, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Parece que muchos de nosotros no creemos en verdad lo que Jesús dijo. Juzgamos sin misericordia las interpretaciones sinceras de otros y creemos que Jesús se sonreirá y nos alabará en el día del juicio, pero tal vez estamos equivocados. Tal vez las interpretaciones nuestras sean las incorrectas. Tal vez Jesús haga exactamente lo que dijo. Tal vez nos juzgue precisamente de la manera que hemos juzgado a otros. Quiero
después de haber compartido este texto, contarles una anécdota. En lo personal me identifico mucho con este texto porque fue la primera impresión que me pasó a mí cuando comencé a leer la literatura extrabíblica del cristianismo primitivo. Cuando comencé a leer aquellos escritos que quedaron de los cristianos del siglo segundo, del siglo tercero, y yo me encontré cosas que no practicamos, que a mí no me enseñaron, y que algunas de esas podrían sonar heréticas y anticristianas según nuestros cristianismos, pero que en esa época eran en muchas comunidades cristianas la costumbre, la costumbre. Entonces la tentación inicial es, como les dije, decir a la ligera, uy, esta gente sí estaba equivocada. Yo me he encontrado en ya muchos espacios de reflexión teológica o, o espacios aún de estudio, donde, por ejemplo, hacen una especie de muro artificial entre donde finaliza cronológicamente la escritura del canon del Nuevo Testamento y donde comienza la literatura eh, de la segunda, tercera generación de cristianos. Entonces, automáticamente dicen que todos esos autores, después de esa línea artificial que se trazó, que es el canon, dicen que están equivocados. Y esa pelea tiene muchas raíces y tiene muchas aristas. Una de ellas se hizo muy famosa desde el siglo XVI, después de los grandes debates de la Reforma Protestante en torno a las fuentes de la revelación. Uno de ellos muy famoso es el de si se debe seguir la tradición como fuente de revelación o no. La línea protestante dijo que no, la línea católica sí. Sin embargo, ambas líneas usan constantemente la historia del cristianismo para refrendar sus prácticas y doctrinas. Mire qué interesante. Se supone que el protestantismo por doctrina sostiene que su única fuente de doctrina es la Sagrada Escritura en su forma canónica. Sin embargo, hace un uso frecuente de la historia del cristianismo, la historia de los judíos en general, etcétera, para refrendar prácticas y doctrinas. O sea, técnicamente eso es hacer uso de la tradición. Y lo curioso es, y aquí viene lo negativo y lo que nos tendríamos que hacer como autocrítica es, yo tomo la tradición cuando me conviene, pero cuando me conviene como que no. Entonces hay personas que se comienzan a acercar a la literatura del cristianismo primitivo y cuando encuentran algo que le conviene a su doctrina, venga, yo tomo nota, hermano, venga, pasen a citica, hermano. O, pero cuando en el mismo texto se encuentra algo como que no va con usted, no, eso se lo salta. No, esos textos son un paquete completo. Y si usted quiere estudiar el cristianismo primitivo, tiene que estudiar toda la forma, todo lo que hay allí, gústele o no le guste, de eso se trata. Y ya para finalizar esta introducción, nos vamos a aproximar eh, a la historia del cristianismo primitivo con la perspectiva de que nuestra meta no es juzgar, es entender. O sea, como línea de estudio para este seminario nos importa entender, no juzgar. O sea, de entrada no esperen que su profesor les diga tales cristianos estaban equivocados y estos están en lo correcto. No, yo no, de mi boca no va a salir eso. Yo les voy a mostrar el panorama, lo que pensaban unos, lo que afirmaban otros, lo que creían y difícilmente lo que sentían. Eso sí es bien difícil. Hay algunos historiadores que plantean que eso se puede hacer. Yo soy más bien escéptico de que eso, pero al menos vamos a mostrar un poco los testimonios que quedaron escritos de lo que afirmaban ellos, ¿cierto? Ya juzgar si eso es la verdad, si eso es lo correcto, no me compete a mí y creería yo que a ninguno de nosotros, pero lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Entonces, después de esta sucinta introducción, voy a comenzar con la lección en forma del día de hoy. Esta es la primera sesión y tiene por título
cristianismo primitivo, sus fuentes y contexto. Primeramente, quiero hacer una breve sinopsis de la metodología a trabajar. Como buen historiador, principalmente yo tengo que sacar la información de alguna fuente. Esa fuente, en este caso, la principal van a ser documentos escritos y su respectiva interpretación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este seminario? En muchas partes vamos a interpretar documentos escritos en esos 3 primeros siglos, que serían en este caso lo que se conoce según una teoría de fuentes como la fuente primaria. Eso tiene pues una discriminación más específica, pero no es necesaria en este caso. Por ahora entiendan, lo que se escribió en esos 3 primeros siglos es nuestra fuente primaria. Entonces vamos a estudiar algunos fragmenticos en unos casos, en otros les voy a dar unos textos para que lean en casa y ustedes los analicen, pero vamos a mirar algunas de las cosas que nos dice. El enfoque que voy a usar como profesor para explicar esto es un enfoque no providencialista. Tradicionalmente, la historia del cristianismo, o sea, de cualquier época, no solamente el cristianismo primitivo, se presenta de una manera providencialista. Con esto no quiero decir que yo no soy creyente, para la mayoría no es un misterio aquí que me considero cristiano, pero no voy a usar el enfoque providencialista, es decir, yo no voy a decir que tal cosa pasó por la voluntad de Dios y que Dios lo quiso así, etcétera, etcétera, no. Entonces, este párrafo le hago mucho énfasis yo, la historia del cristianismo, o sea, este enfoque metodológico, reconoce los actos humanos como producto de la interpretación humana de la voluntad divina y que no necesariamente corresponden a ella. Deja el ámbito de la voluntad de Dios a la teología. O sea, lo que me voy a enfocar y voy a tratar de explicar es cómo llevaron a los actos y cómo interpretaron ellos la voluntad divina. No me voy a ir hasta el fondo de decir si era la voluntad de Dios o no era. Eso no me compete a mí como historiador, compete a una reflexión teológica. Entonces, eso es lo que vamos a enunciar y a tratar de indagar en este seminario, o sea, cómo actuaron ellos conforme a lo que ellos interpretaron que era la voluntad de Dios. Este enfoque metodológico, se los decía previamente, pero hago énfasis, reconoce pluralidad de cristianismos. No hay uno que es el bueno. Y lo conecto con otras enseñanzas de otros seminarios de la Escuela de Alejandría, donde hemos estudiado la pluralidad que representaba el judaísmo del Segundo Templo, que bien lo ha explicado el profesor Anderson en sus seminarios y también en conferencias ya lo hemos enunciado muchas veces. O sea, el cristianismo primitivo es heredero de ese pluralismo judío. Tiene que ser profundamente analítica y crítica de los testimonios, o sea, no porque haya un texto que diga algo, eso fue así. Lo ideal es contrastar como mínimo 2 testigos. Eso es un procedimiento judicial estándar y se aplica a la historia. No nos podemos simplemente quedar en que alguien dijo y así fue. Lamentablemente, para varios acontecimientos de la historia del cristianismo primitivo, a veces lo único que nos quedó fue un párrafo en uno que otro autor. Hay veces sí podemos comparar, pero muchas veces la historia del cristianismo primitivo, sobre todo para el primer siglo y para la primera mitad del siglo segundo, la veracidad histórica se funde con la leyenda de una manera bien complicada de extraer, pero podemos, a través de un buen análisis de ciertas técnicas, extraer un tinte de veracidad histórica, una plausibilidad de que eso pasó. Tal vez no en los detalles, pero sí podemos
a grandes trazos, decir, esto pasó. No sabemos cómo, no sabemos qué se dijo en detalle, pero esto pasó. Otra cosa clave de este enfoque para estudiar la historia del cristianismo, indagan los orígenes orientales y judíos de la fe cristiana e identifica las diferentes transformaciones del cristianismo a lo largo de las épocas. Lo había dicho en el seminario de Historia del Cristianismo, lo digo aquí, el cristianismo no es estático, un fenómeno religioso no es para nada estático. Sería muy inocente de parte de cualquier creyente pensar que usted y yo hoy conservamos la doctrina tal cual se predicaba y enseñaba en aquellas primeras décadas de la predicación apostólica. No, la tendencia, por lo general y casi sin excepción, es a engrosar la doctrina. Y hoy en día le garantizo que tanto ustedes como yo creemos un montón de cosas que eran impensables en el siglo primero. Pero hoy las creemos y las tenemos por más bíblicas que el profeta Elías, pues, solo por decir algo. Entonces, es muy normal que en el desarrollo de un sistema religioso, el sistema doctrinal, litúrgico, organizativo, tiende a crecer y se va alejando de esas formas antiguas. La mayoría de veces nosotros analizamos eso como algo negativo y en muchos casos no es necesariamente negativo, es un desarrollo, digamos lo natural de cualquier fenómeno donde el hombre meta la mano. Ahí ya habría que hacer unos juicios y un análisis que podríamos hacer nosotros, pero eh, más que hacer un juicio desde la crítica destructiva o el yo no estoy de acuerdo, creo que vale la pena analizar por qué pasó eso y qué consecuencias trajo. O sea, todo acontecimiento histórico, todo acontecimiento histórico está anclado hacia atrás, hacia adelante en dos cosas, en qué lo causó y qué consecuencias trajo. Todo acontecimiento histórico tiene esas dos aristas, las causas que lo anclan hacia atrás y las consecuencias que lo anclan hacia adelante y que conectan un montón de cosas. Bueno, con respecto a las fuentes que tenemos para estudiar el cristianismo primitivo, previamente hay que decir varias cosas. ¿Qué dificultades hay? Primero, los idiomas. Hay cierta ventaja con el material sobre el cristianismo primitivo principalmente, y es que mucho de ello ya está traducido al español. Ya está traducido al español. Entonces, en este caso no es tan difícil. Para otras épocas de la historia del cristianismo sí es muy complicado porque no hay casi nada traducido al español y están en lenguas antiguas. Pero en este caso, como la mayoría de lo que escribió o lo que escribieron las comunidades cristianas primitivas está en las lenguas clásicas, es decir, griego y latín, pues se ha traducido mucho. Entonces no es tan difícil acceder. Igual hay documentos que no se traducen o que no se han traducido, pero sí es generalmente, si usted lo busca, lo consigue. Aquí le sumaría que nosotros contamos con algunos prejuicios para acercarnos a esto, entonces por eso estos materiales no son muy apetecidos en nuestras comunidades cristianas, o ya de entrada nos dijeron que esos textos son malos. Con la misma designación de textos apócrifos, algunos casi que asocian la palabra apócrifo con algo casi diabólico, entonces ya de entrada le pusieron un prejuicio. No lea eso que como que se va a perder. Bueno, otra dificultad que tenemos con las fuentes es lo que tiene que ver con la crítica textual y la filología, es decir, muchas de esas fuentes, si bien se escribieron en el siglo segundo, tercero, sus copias más antiguas son de siglos posteriores, o sea, son
de bien entrada la Edad Media. Entonces, tenemos los problemas propios de la documentación antigua. Sin embargo, hoy con el trabajo filológico se puede reconstruir estos textos de una manera, por lo general, muy fiel. Por lo general, muy fiel. Siguiente dificultad. A ver, nosotros tenemos una colección de fuentes para estudiar el cristianismo primitivo, pero no quiere decir que esa colección que llegó hasta nuestros días llegó aleatoriamente o por azar. No. A lo largo de los siglos, de una u otra manera, por los debates teológicos, por las guerras, por el mismo acontecer histórico, allí hay todo un pensamiento eh, que a propósito ha decidido qué conservar y qué destruir. O sea, los documentos que han llegado a nuestros días no llegaron por azar, no llegaron porque sí, llegaron por un programa de muchas personas a lo largo de los siglos que decidieron qué destruir, qué conservar, qué transcribir, qué borrar, qué corregir. Entonces, nuestras fuentes son productos de actos deliberados de conservación y destrucción. Y nuestro mismo acercamiento a las fuentes, inclusive el de este servidor, es un acto deliberado, porque yo de una u otra manera les voy a decir, vea, vamos a mirar estas fuentes, pero tal vez no les diga, vamos a mirar estas otras. Yo trataré de ser lo suficientemente honesto de hablar de la mayor cantidad de textos que en mi conocimiento está y decirles las variantes que pueden tener, ¿cierto? Pero siempre hay un acto deliberado de decir qué leer y qué no leer. Entonces esa es una dificultad grande de acceso a las fuentes. Otra muy común, y sobre todo cuando se habla de lo que podemos considerar historia sagrada, y es que exageramos la influencia de un documento. Voy a poner un ejemplo. Por allá a principios del siglo segundo, eh, al norte de lo que hoy es Israel, en Siria, propiamente en la ciudad de Antioquía, las autoridades romanas capturan a un obispo, conocido como Ignacio, lo condenan a muerte, pero lo van a llevar a Roma para ejecutarlo allá. Entonces él comienza un viaje. En ese recorrido él escribe 7 cartas. 6 de ellas, sus destinatarios son comunidades cristianas. Entonces, como afortunadamente esas cartas sobrevivieron, pues la tendencia es tomar las ideas que hay en esas cartas y maximizarlas y decir que así pensaban todas las comunidades cristianas que existían en el mundo romano. No, tenemos que aprender a sectorizar y a ubicar geográfica y demográficamente la influencia de un escrito. Entonces, la tentación también que he visto que muchos cometen al estudiar los documentos del cristianismo primitivo es pensar que si bien se tienen pocos textos de estas épocas, pensar que eso funcionaba así para todas las comunidades cristianas. No, eso funcionaba así seguramente para esa comunidad, pero con toda seguridad para otra, la historia era muy diferente. Entonces, digámoslo así, eh, piensen en un cuarto oscuro. Ese cuarto está lleno de cosas, pero ustedes no las logran ver. Y ustedes simplemente prenden una linterna y enfocan un pedacito. La luz a donde me apunta esa linterna. Las fuentes escritas de la antigüedad trabajan así, me iluminan un pedacito, pero yo no puedo pretender que como ese pedacito que iluminé, que me iluminó la fuente en este caso, todo lo demás es así. Entonces, eso quiere decir exagerar la influencia de un documento. Y en la parte final ya tiene que ver más con nuestra actitud hacia la fuente.
ya no tanto del proceso histórico de selección, conservación y destrucción, sino ya tiene que ver con la actitud que toma el estudiante moderno frente a la fuente. Y es la selección arbitraria que hace. Voy a poner un ejemplo. Yo soy de los cristianos que creen la vigencia de los diezmos, entonces me voy a revolcar en las fuentes todos aquellos textos que hablen del diezmo. Entonces me cojo esos pedacitos y arranco un montón de pedacitos y los tiro a mi exposición o a la enseñanza que le voy a dar a mi comunidad cristiana, a mis hermanos. Llega el otro, el que no cree en la vigencia de los diezmos para ver, y hace lo mismo, pero buscando los pedacitos. Pero resulta que la fuente tiene de las dos. Por eso mismo que les digo de pluralismo. O los que tenían, por ejemplo, una cristología con ciertos matices y los que tenían una cristología con ciertos matices. O sea, si yo llego simplemente a agarrar lo que me conviene, yo no estoy haciendo un panorama honesto. Estoy haciendo una presentación a mi amaño para justificarme a mí, para justificar mi tipo de cristianismo. Pero eso no es honesto. Eso no es honesto. Entonces la idea es abarcar lo que más podamos, la presentación que nos hacen todos esos antiguos documentos, y piensen en que cada fuente es una pequeña linterna alumbrando un pequeño lugar de un gran cuarto oscuro. Yo necesito todas las linternas que sea posible para poderme hacer una imagen completa. Pero si yo solo me quedo con 5 o 6 linternas que me gustan a mí, pues voy a crear una imagen muy alterada de lo que en realidad significó el cristianismo primitivo en sus diferentes comunidades. Ahora sí, vamos a hablar de cuáles son esas fuentes. ¿Qué textos tenemos para estudiar el cristianismo primitivo? Inevitablemente tenemos que comenzar con la primera, que en general es el Nuevo Testamento como fuente, pero hago la salvedad de que no es un todo. El Nuevo Testamento es una fuente, no la fuente, teniendo en cuenta las limitaciones temporales y geográficas que el texto del Nuevo Testamento posee. Entonces, yéndonos internamente, casi que la principal fuente del cristianismo más antiguo es inevitablemente el libro de los Hechos, que nos da algunos testimonios de las más antiguas comunidades cristianas, pero tengan presente este dato. La narración cronológicamente del libro de los Hechos termina aproximadamente en el año 62 y termina narrándonos el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Ahí termina abruptamente la narración del libro de los Hechos. Si nos ponemos en la postura de que la historia del cristianismo posterior a la resurrección de Cristo comienza en el año 30, pues básicamente en el libro de los Hechos tenemos 32 años. Eso no es nada. Solamente por hablar del primer siglo. Tenemos 32 años de acontecimientos. Y acontecimientos que se seleccionaron y que se organizaron de cierta manera por un autor en específico, que le interesaba contarnos otras cosas, unas cosas, pero otras no. Por X, Y, Z motivos no nos contó. ¿En qué se enfoca, por ejemplo, el libro de los Hechos? Más que en comunidades, se enfoca en personajes. Casi que en la primera parte se va a enfocar en la primera parte de la obra de los apóstoles Pedro y Juan. Y eso va a tener un enfoque que nos va a servir para hablar de la más antigua comunidad cristiano-judía. Cristiano-judía. Luego, a partir de los capítulos 12 al 28, ya se va a dedicar casi exclusivamente a hablar de la obra y vida
del apóstol Pablo. Y el enfoque de esto es marcadamente ubicado dentro de las comunidades que denominamos académicamente como el cristianismo gentil. Entonces, esa es la información que nos va a dar el libro de los Hechos, según pues usted haga un buen ejercicio de interpretación sobre esa fuente. Otra fuente que contiene el Nuevo Testamento definitivamente son las epístolas paulinas. ¿Qué es lo que pasa con las epístolas paulinas? Cualquiera que haya leído las epístolas paulinas saben que las epístolas paulinas son en general y casi sin excepción narraciones teológicas, perdón, explicaciones teológicas. Las epístolas paulinas no contienen casi narraciones. Entonces, en lo que tiene que ver con narración y descripción, tan importante para nuestra labor de tratar de extraer como base la historia acontecimental, es decir, buscando acontecimientos, pues no va a ser tan útil. O sea, las epístolas paulinas para buscar acontecimientos no nos van a ser tan útiles. Hay muy pocas narraciones de ese tipo. En general es una reflexión y textos de carácter teológico. De vez en cuando por ahí se puede encontrar algún detalle de las comunidades internas. Y téngase claro esto. Recuerden que el enfoque paulino es el cristianismo gentil. Entonces, de entrada, entiendan esto. La mayoría, casi el 90% de las epístolas paulinas nos va a hablar del cristianismo gentil. No nos va a hablar del cristianismo judío. Sí, tal vez cronológicamente las primeras cartas del apóstol Pablo nos van a narrar un poco de ese choque con las comunidades cristiano-judías, que eso es algo que va a ser muy importante eh, en el primer siglo de la historia del cristianismo, pero digámoslo así, el apóstol Pablo es una de las versiones de esa historia, uno de los polos, el cristianismo gentil. Como les decía anteriormente, tampoco se puede exagerar el alcance. Por ejemplo, con las cartas a los Corintios, no se puede pensar que lo que hacía la iglesia de Corintio o los problemas que tenía la iglesia de Corintio, eso pasaba igualito en todas partes. No, ni en práctica, ni en organización, ni en problemas, ninguna comunidad era igualita a la otra. Haciendo un análisis exhaustivo de las cartas paulinas se pueden encontrar grandes diferencias de cómo cada comunidad funcionaba diferente. De hecho, había algunas con tendencias bien diferentes. Entonces, hay que aprender a estudiar esas cartas por separado para hacer una hermenéutica honesta. En general, la información del Nuevo Testamento como fuente es puntual y corta en tiempo. Arroja pequeños matices sobre las primeras comunidades, pero como en general su propósito no fue descriptivo, no se pueden reconstruir muchos acontecimientos basados en él. O sea, lo que les decía, como no encontramos, salvo en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, en las cartas católicas, en el Apocalipsis, no encontramos muchos elementos narrativos y descriptivos, es muy difícil hacer un tipo de historia de allí. Se puede hacer otro tipo de historia, pero esa historia que a veces la necesitamos de base, eh, no nos va a ser tan útil este tipo de textos. Explico esto antes de proseguir a la siguiente lámina. La historia acontecimental, eso no es la historia en sí, pero es la base, es la materia prima. O sea, vos tenés que saber qué pasó para proceder a analizarlo. O sea, una buena historia es un conjunto de una información, unos acontecimientos y un análisis. Pero si no tenemos algo acontecimental mínimamente descrito, pues nos va a ser muy difícil realizar análisis
y vamos a estar constantemente sobre el terreno de las especulaciones. Si aún teniendo narraciones se cae fácilmente en especulaciones, ahora imagínense siquiera si no hay narraciones, pues menos. Entonces, esas características tiene el Nuevo Testamento como fuente para nuestra historia. Ahora vamos a hablar y adentrarnos en lo que conocemos como la fuente extrabíblica. Y voy a comenzar hablando de todo lo que generalmente se engloba dentro de la llamada literatura patrística o los escritos de los padres. De entrada les digo, ellos no se llamaban así, ese fue un seudónimo que les van a poner casi que por allá en el siglo XVI-XVII. Ellos simplemente se consideraban cristianos, pero la teoría y la teología los llamó después y organizó todos esos textos dentro de una gran rama que se llama la patrística o patrología o el estudio de los padres, pero no era que ellos mismos se llamaban así. Ellos no hacían eso. Estos básicamente son los escritos que se conservan de los autores cristianos de segunda y tercera generación. Generalmente hay una rama exclusiva que se les conoce como los padres apostólicos, y los padres apostólicos, los padres apostólicos son exclusivamente los escritores de la segunda generación. Uno que otro por ahí que se sale de esa línea, pero por ciertas características se mete en esa colección, pero la primera rama de la patrística es los padres apostólicos, o sea, los escritos de la segunda generación de cristianos. ¿Qué tipos de textos vamos a encontrar allí? Vamos a encontrar una línea que es la instrucción piadosa, que es todos aquellos textos que tienen un contenido teológico, que están explicando, que están dando fe de la liturgia, de cómo celebraban, y en general son textos instructivos escritos por los que comenzaban a liderar ya estas comunidades, dándole instrucciones a otra comunidad que estaba pidiendo ayuda o una comunidad que era de una u otra manera hija de esa comunidad. Entonces, es un primer grupo de textos con los que contamos, hay varios. Uno de los más célebres de aquellos textos es la famosa Didache, aunque tenemos más textos que podemos ingresar allí. Homilías muy antiguas tenemos allí también. El siguiente género muy importante y especialmente rico es el género epistolar, es decir, cartas entre personajes de las diferentes comunidades. O sea, había una amplia comunicación, mire qué interesante esto, entre las comunidades cristianas antiguas, y afortunadamente conservamos una buena cantidad de cartas entre estas comunidades. En muchos casos se conservan solo fragmentos, en otros casos conservamos las cartas. El ejemplo que les ponía ahorita de las cartas de Ignacio de Antioquía es uno muy valioso, y en estas cartas podemos encontrar alguna información. La temática de las cartas en general es variada. Algunos tratan temas teológicos, otros sí cuentan algunos acontecimientos. Hay, por ejemplo, toda una colección de cartas que se presentan en el siglo III como las cartas de Cipriano de Cartago. No todas son de él, pero se metieron en esa colección y son un tesoro para entender la situación del cristianismo en la mitad del siglo III. Ese es un ejemplo, porque nos va a contar detalles casi muy íntimos de algunas comunidades cristianas. Por ejemplo, este señor era el obispo de Cartago y le preguntaban muchas cosas y él se sentaba a responder. Literalmente hay cartas que pagan un libro respondiendo preguntas que le hacían hermanos, que le hacían obispos de otras ciudades. Entonces es un testimonio muy rico muy muy interno porque es un tipo de texto que tiene un carácter muy personal. Por lo general, el género epistolar tiene esa característica, es una cosa muy amena, muy interna, entonces es una fuente muy valiosa para reconstruir la vida interna
de las comunidades. Otro texto muy importante, sobre todo a partir del siglo segundo, son las apologías. Las apologías sí tienen un carácter público y en general tienen un carácter defensivo. ¿Por qué? Las apologías surgen en medio de la persecución, porque resulta que el Imperio Romano está blandiendo unos argumentos judiciales contra las prácticas de los cristianos, pero esos argumentos eh, radican en rumores, en prejuicios. Entonces los autores más pensantes de las comunidades comienzan a escribir estos textos en defensa de los cristianos, desde sus diferentes conocimientos. Entonces las apologías son muy valiosas porque sí van a describir, como digámoslo así, el cristianismo está siendo perseguido porque es un gran desconocido en el mundo romano. O sea, el mundo romano conocía el judaísmo, pero una vez el cristianismo rompe con el judaísmo, se va a hacer un gran desconocido. Y los mismos judíos, en cierta manera, le van a hacer bullying a los cristianos y se van a crear toda una serie de chismes y rumores. Entonces tienen que salir estos autores al paso a explicar qué es lo que hacían los cristianos en oculto, qué es lo que hacían los cristianos en sus prácticas, qué creían. Entonces, en ese sentido, las apologías son deliciosas en esto, porque nos van a describir. Lastimosamente no describen tanto como uno quisiera, pero son eh, un buen lucerito, así como una buena linterna que nos va a iluminar algunas partes bien importantes de lo que pretendemos estudiar. Esta es una fuente muy importante para reconstruir la práctica de algunas comunidades. Como para todas estas fuentes pasa lo mismo, y en esto soy muy insistente, no se puede exagerar que porque aquí apareció en un texto, todos los cristianos de todos los rincones del Imperio Romano hacían lo mismo. No, pero al menos se puede decir que esas comunidades en torno al origen geográfico de esa fuente, posiblemente sí celebraban esto de tal manera o creían esto. En eso sí tenemos que ser muy insistentes. Eh, Otro tipo de documento, quizá uno de los más antiguos, es las conocidas actas de los mártires. La cristiandad antigua comenzó desde muy temprano a recopilar, a veces en textos cortos, a veces en cartas que se les enviaban a otras comunidades cristianas, los registros de cuando un hermano era ejecutado. Entonces, pues no solamente guardaban los restos de lo que quedó del hermano, porque ya se imaginarán que quedaba de un pobre cristiano después de echárselo a los leones, o de echarlo al fuego, o de descuartizarlo, pues literalmente ellos recogían lo que quedaba, eso se convirtió después en las reliquias, que eso lo hablaremos luego, pero ellos comenzaron a llevar registros escritos de la fecha en que moría un hermano, cómo moría, y en general del proceso, desde la captura, el juicio y la ejecución. Entonces eso se va a convertir en una serie de documentos que se conoce como las actas de los mártires. Hay muchas de ellas son de un carácter legendario, pero hay muchas que gozan de gran antigüedad y tienen algunos datos en lo que se copia allí que nos permiten reconstruir algunas prácticas y creencias. Porque en ese juicio que se hacía antes de la ejecución de los cristianos, pues los cristianos hacían pública profesión de fe. Entonces decían varias cosas que es muy importante para tratar de entender qué creían, pero también por qué los ejecutaban. ¿Por qué los ejecutaban? Entonces, las actas de los mártires son otro valioso testimonio del cristianismo primitivo. Otro testimonio ya no cristiano es la literatura pagana, es decir, lo que escribieron personas no cristianas sobre los cristianos. Entonces tenemos varios libros de historia de Grecia y Roma, de autores de aquella época, sobre todo de historia de Roma, no de Grecia tanto, que nos van a contar algunas cositas sobre los cristianos o cómo veían los paganos a los cristianos. Algunos son verdaderamente descripciones negativas, pero también es una fuente que debemos utilizar, pues una fuente muy conocida
al menos para el primer siglo, pues son los famosos libros de Flavio Josefo, el historiador judío, y en general de los siglos segundo y tercero, pues tenemos información valiosa en textos de pluma no cristiana. No cristiana. Sorprenderá que hasta el momento no he nombrado ningún historiador cristiano, porque así en el uso de aquella época, el primer historiador cristiano que produce una obra que se puede considerar una historia del cristianismo es del siglo IV y se trata del historiador Eusebio de Cesarea. La obra de Eusebio de Cesarea va a ser fundamental para nuestro trabajo, pero se escribe en el siglo IV. Entonces tiene estas características. No se puede considerar a primera vista, no se puede considerar una fuente primaria porque se escribió después, pero la conformación de esta obra sí nos permite utilizar muchos fragmentos de esta obra como fuente primaria, porque él básicamente va a recopilar muchos textos que ya se perdieron. O sea, él va a citar muchos párrafos, muchos textos que en su época estaban disponibles, pero que se perdieron. Y lo único que nos quedó fue el testimonio que este señor transcribió. Entonces él va a transcribir documentos muy antiguos de siglo segundo, de siglo tercero, dando relación de muchos acontecimientos que pasaron en aquellos siglos. Entonces esos textos se convierten en tesoros a la hora de reconstruir mucha parte de esta historia. No podemos quitar de la vista que allí en todo autor hay tendencias y todo autor va a representar una escuela, va a representar un tipo de cristianismo y muchas veces va a haber contradicciones. Y recordemos que muchos de estos autores lo que están tratando es de justificar y legitimar su causa y su cristianismo, su modelo de cristianismo. Sin embargo, haciendo la correcta exégesis, utilizando bien la hermenéutica, podemos hacer una visión honesta de lo que pasaba allí. Otro elemento ya no escrito, pero también que aporta mucho, es el arte funerario. Y en general nos referimos al arte de las catacumbas, o sea, aquellos cementerios subterráneos donde se conservaron cientos de pinturas al fresco que dan testimonio de lo que creían y lo que pensaban los cristianos. También hay muchas escrituras en las lápidas, muchos epitafios que nos permiten hacernos una idea de cómo vivían, cómo pensaban estas comunidades. Algunas de las grandes ciudades, principalmente Roma, tiene una red de catacumbas gigantesca. Aquí en la parte derecha de la diapositiva, pues les estoy mostrando una vista al interior de una y miren todas las pinturas que hay. Miren todas las pinturas que hay, pues así cientos de pasillos y de lugares sepulcrales, pues tienen este tipo de pinturas, tienen algunas escrituras que nos sirven y que nos dan fe de qué creían y qué pensaban y cómo se comunicaban en cierta manera las comunidades cristianas que vivían en aquellos lugares. O sea, también es una fuente para nuestra historia. Bueno, después de este recorrido por aquellos textos que nos van a servir para reconstruir nuestra historia, y ahora vamos a hablar un poco del contexto geográfico y demográfico. Y aquí me tengo que devolver más o menos hasta el siglo segundo o primero antes de Cristo. Y debo hablar de lo que se conoce como la diáspora judía. La diáspora judía. Este es un mapa donde se puede ver en los punticos negros que ven ahí, son ciudades donde más o menos entre los siglos segundo antes de Cristo al primero después de Cristo había comunidades judías. Y con toda seguridad, entiéndase esto, había una sinagoga. Había una sinagoga. Quiero que principalmente ubique tres focos. Pues el principal
es donde está el territorio de Israel, que en época romana se conocía como Siria-Palestina, o Judea también. Entonces es el primer foco, por obvias razones, pues es la cuna. Pero quiero que identifique otros dos focos muy importantes de esa diáspora judía. Acá, Babilonia, los territorios de los antiguos imperios babilónico y persa. Entonces, mire que van a quedar focos de comunidades judías. Y otro muy importante, y este sí va a ser inclusive más importante todavía para nuestra historia, es Egipto. Todas las comunidades judías que había en Egipto. Todas las comunidades judías que había en Egipto. Con toda probabilidad, cada lugar de estos, cada puntito de esos, era una sinagoga, como mínimo, como mínimo. Entonces piense en esa expansión de los judíos a lo largo y ancho de este territorio, que básicamente es el background de nuestra historia, el background geográfico, el contexto geográfico de la historia que pretendemos entender y contar. Ahora me quiero enfocar en una región muy importante, Asia Menor. Este mapa funciona exactamente igual. Todos esos puntitos representan una ciudad donde había una comunidad judía y con toda probabilidad había una sinagoga. Voy a abrirles el micrófono acá. Espérenme, yo miro si puedo abrirles el micrófono. Venga, hagamos algo acá. Voy a hacerles una pregunta. Miren, los que puedan mirar detenidamente ese mapa, si ven alguna ciudad o ciudades familiares. Conecten esto con la lectura del Nuevo Testamento. ¿Ven en ese mapa ciudades familiares? Por favor, levante la mano quien quiera hablar y yo te voy a... Fiorella, ¿te habilito el micrófono? Bueno, Guillermo, ya puedes abrir el micrófono. Ajá, gracias. Pérgamo, Efesio, la Odisea, también vemos Tarso, Antioquía. Imagina. Sí. Gracias, hermano. ¿Quién ve más? Juan Enrique, ya puedes abrir tu micrófono. Ya, hola hermano, estoy leyendo Tesalónica, Berea, Filipe, Tiatira, Cirene, Sardes, Filadelfia, Acmonia, Ancira, Bizancio, que me hacen mucho sentido ahora que lo estoy leyendo. Tarso, Antioquía, Siria. Bueno, piensen que aquí estoy hablando de una época precristiana. Y ya les estoy diciendo que en esta ciudad hay comunidades judías. De aquello que se conoce como la diáspora o la dispersión de los judíos, que es un vocabulario que se va a usar en varios de los textos del Nuevo Testamento. Ese es el background, el trasfondo geográfico en que se va a desarrollar la primera expansión cristiana. Voy a tirar esta idea de una vez. La expansión del cristianismo, humanamente hablando, sin la expansión judía, sin la diáspora judía, no hubiera sido posible. No hubiera sido posible. Casi que les adelanto, si usted transpapela un mapa de los viajes de Pablo, con estos mapas va a haber una lógica increíble. Entonces, primer punto, graves en esa idea. La diáspora judía es la clave de la primera expansión cristiana. Vuelvo y repito, estoy hablando humanamente. Para que no van a decir, el hermano Lucas no cree en Dios. No, no, no. Estoy hablando de explicaciones históricas plausibles simplemente con observar. Con observar.
Bueno, continuemos acá. Entonces, ahora vamos a hablar del mundo grecorromano. Recordemos que ese mundo griego, de los grandes filósofos y de toda esa religión politeísta, hablaba una lengua, el griego, y que por allá en el siglo IV, con la expansión a través de las conquistas de Alejandro Magno, pues logró una influencia muy importante en el oriente de estos mapas que acabamos de ver. O sea, hay una presencia muy importante de la lengua griega en todos estos territorios que vemos acá, pero luego ellos van a ser sometidos militarmente por la potencia emergente que va a ser el Imperio Romano. El Imperio Romano. Para la época que nos interesa, ya Roma ha pasado por varios procesos históricos. Principalmente, la historia de Roma se divide en tres grandes segmentos: la monarquía, la república y el imperio. El que nos interesa a nosotros es el imperio, porque en el siglo I antes de Cristo, después de una guerra civil que culmina con el asesinato de Julio César, se organiza el Imperio Romano y se monta este personaje que está aquí, que es Octavio, y comienza ese periodo que conocemos como el Imperio Romano. En ese mundo nace Jesucristo y nace el cristianismo. Ya funciona el imperio, el imperio. Eso significa que hay elementos culturales muy importantes como el derecho. El derecho romano es muy importante. El elemento de la ciudadanía romana es clave, es un elemento que vamos a encontrar aún en el Nuevo Testamento. Lo que significó la infraestructura del Imperio Romano, principalmente los caminos y las construcciones. ¿Cuál era la frase célebre de aquella época? Todos los caminos conducen a Roma, y eso era real. Eso era real hablando en infraestructura, o sea, se tejió una red de caminos, no solamente bien hechos, sino bien vigilados, que permitían que las ciudades se conectaran a todo nivel. Entonces era relativamente fácil viajar de una ciudad a otra con una moderada seguridad, porque eso también es importante. Eso lo permitió la infraestructura del Imperio Romano. El Imperio Romano también va a traer algo que va a ser clave en la historia que vamos a contar, y es una vertiente e influencia de los cultos orientales y el culto al emperador. Eso va a ser algo clave para lo que vamos a ver en las próximas claves, y va a ser algo clave en uno de esos primeros choques que va a tener el cristianismo con el Imperio Romano. Va a ser eso, el culto al emperador. También, como base de esa infraestructura, pues va a haber un auge de los elementos económicos. Entonces, al haber esa red de caminos que conectaba ciudades y lugares muy distantes, pues va a haber todo un auge comercial, un auge de las comunicaciones, y recordemos que el comercio siempre está ligado a la transmisión de ideas. Con el comercio no solamente se llevan artefactos, se llevan especias, se llevan productos, con el comercio también se llevan ideas, pensamientos, religiones. Entonces, esa base que significa ese contexto grecorromano también va a facilitar la expansión del cristianismo. O sea, el cristianismo nace como fe en una época única, que va a permitir un alcance que en otra época, con toda seguridad, hubiera sido, si no difícil, imposible. Imposible. Entonces, aquí ya tenemos dos elementos claves que van a beneficiar la expansión de la fe cristiana, y es el elemento judío de esa expansión de la diáspora
y el elemento de la sinagoga, pero segundo, todo lo que implica la expansión romana. La expansión romana en sus conquistas y en su imposición cultural, pues de una u otra manera va a beneficiar algunas cosas. Miremos este mapa y me voy a detener en algunas cositas. Para el siglo segundo, así que la frontera está hasta donde va la franja naranja. O sea, el siglo segundo para Roma va a ser el siglo de máxima expansión geográfica, el siglo segundo. Y eso también va a ayudar al cristianismo de una u otra manera. Esa expansión geográfica, esa expansión de la identidad romana y lo que llevaba a Roma, pues de una u otra manera va a beneficiar al cristianismo. Obviamente el cristianismo no se va a detener en las fronteras, pero esta base central de lo que implica el mundo romano va a permitir que el cristianismo se expanda. Pensemos que el cristianismo como fe surge en uno de los extramuros del imperio. Aquí estamos. Pero que en cuestión de 200 años va a llegar hasta el otro rincón, hasta la península ibérica y hasta la misma Britania, Entonces, digámoslo así, la expansión del imperio romano garantiza unas mínimas condiciones para transmitir la fe, Sí, el cristianismo va a chocar de frente con el imperio romano, pero también se va a ver muy beneficiado por el imperio romano, desde sus primeros tiempos. No estoy hablando de la influencia romana después y de época constantiniana, que allá llegaremos, pero todavía no estamos hablando aquí. Estamos hablando de lo que ese contexto geográfico y demográfico le va a permitir a la fe cristiana. Entonces eso no lo podemos desconectar de la historia que vamos a contar. Detalles importantes. En el siglo segundo, mientras el imperio romano se está expandiendo militarmente a su máxima expansión, el siglo segundo para el cristianismo es un periodo de consolidación. ¿Por qué? En esa historia que vamos a ver en la próxima clase, donde vamos a estudiar el cristianismo del primer siglo, lo que conocemos como la era apostólica, no hubo una preocupación por organizar nada. ¿Por qué? Porque la esperanza escatológica estaba latente. El Señor viene mañana. Mañana se va a acabar esto. O sea, no hay tiempo. Entonces, con esa idea en mente, pues casi nadie, y en un primer momento se nota mucho en los textos del apóstol Pablo, pero hacia el final de sus textos, si los ubicamos cronológicamente, por eso es bien importante leer las epístolas del apóstol Pablo en orden cronológico. Eso es muy hipotético, pero hay algunas listas que hicieron bien el trabajo de organizar las cartas del apóstol Pablo en orden cronológico, y usted nota ya cómo ciertas preocupaciones comienzan a cambiar. Y una preocupación muy palpable hacia el final de la era apostólica es, venga, el Señor como que no va a venir tan rápido, entonces aquí hay que organizar lo que sigue. Eso es lo que va a pasar en el siglo segundo. El siglo segundo, el cristianismo se tiene que preocupar por organizarse, cosa que no había en el primer siglo. En el primer siglo, la preocupación por organizar algo fue casi nula, pero en el siglo segundo, por muchas razones que vamos a estudiar luego, la preocupación es esa, hay que organizar y consolidar algunas cosas. Y ya el siglo tercero sí es el de consolidación. Mira la ironía aquí. En el siglo segundo, el imperio romano crece, el cristianismo aparentemente cae en un desorden,
en un desorden, en un enredo, pero se empieza a organizar. Y en el siglo III, el Imperio Romano viene en caída, pero comienza el ascenso del cristianismo porque se empieza a consolidar su organización y su forma. Entonces, por eso es que en el siglo IV, y esto es un adelanto, no es que el Imperio Romano va a salvar al cristianismo, el cristianismo salva al Imperio Romano. Pero eso lo vamos a estudiar en detalle a lo largo de nuestro seminario. Bueno, mis queridos hermanos, este ha sido la exposición del contenido correspondiente a la primera lección. Voy a ver si les puedo habilitar los micrófonos. Y si alguien desea realizar alguna pregunta, adelante. Por acá, Lucas, Juan Enrique. Adelante, hermano. Voy a estar en modo Pepito Preguntón. Adelante, mientras pueda, con mucho gusto, hermano. Delante nos enseñaste, y lo dejé marcado con un asterisco gigantesco, que la expansión cristiana, humanamente hablando, fue posible gracias a la diáspora judía. ¿Qué es lo que aporta la diáspora judía y qué es lo que es la diáspora judía? ¿Qué es lo que aporta la diáspora judía? La diáspora judía aporta un lugar y una comunidad a la que no se le va a tener que predicar desde cero. Te voy a poner un ejemplo abusando de las comparaciones, pero es una comparación que me gusta hacer. Nosotros los protestantes a veces somos muy crueles con la evangelización católica, pero nosotros no entendemos que, por ejemplo, el modelo protestante en América Latina no se hubiera expandido si no hubiera habido la predicación católica antes, porque nosotros no empezamos desde cero. O sea, nosotros no empezamos a explicarle a las comunidades donde estamos quién era Jesús, quién era Abraham, quién era Moisés. Nosotros no empezamos desde cero, nosotros empezamos sobre una base. Eso significa la diáspora. O sea, el cristianismo en su predicación no va a empezar desde cero. Por eso se dice, y no es gratuito, eso lo vamos a estudiar, que más o menos hasta el año 130, 140, el núcleo principal de todas las comunidades cristianas, en los rincones donde usted se puede imaginar, la base era judía. La base, al menos en sangre, era judía. Y obviamente estaba toda la enseñanza que viene de la herencia judía, entonces no se empezó de cero. Ya a ellos se comenzó a pegar el mundo gentil, ¿cierto? Y eso va a diferenciar, por ejemplo, la gran diferencia entre la misión de un apóstol Pedro y la misión de un apóstol Pablo. Pablo no empieza necesariamente con el mundo gentil. Pablo, si vos analizás la narración que nos hace el libro de los Hechos, empieza con la sinagoga. Él llega a la sinagoga y si no es recibido en la sinagoga y sí se va con los gentiles, pero él empieza en las sinagogas. Él empieza en las sinagogas. Entonces, eso quiere decir la diáspora. O sea, la diáspora, predicar sobre la diáspora es una ventaja, porque no se empieza de cero. No sé si te quedó claro con el ejemplo que puse. Sí, lo otro, si es que puedo hacer otra pregunta. ¿Los apóstoles utilizaron esta ruta que tenías marcada en el mapa, esa ruta segura donde ellos transitaban para poder expandirse? ¿La ocuparon los Claro, apóstoles seguramente. Mira que cuando en la próxima clase estudiemos la misión del apóstol Pedro, vamos a notar que en las ciudades donde hay algún vestigio de que el apóstol Pedro estuvo, eran la ruta imperial. O sea, eran la ruta a Roma desde Oriente. O sea, no, o sea, él pasó por ahí, tenía que pasar por ahí, y hay algunos testimonios en textos de que pasó por ahí, ¿cierto? Y ahora la ruta imperial, o sea, se usó toda esa red que permitió el imperio romano, pues la usaron los cristianos. O sea, ellos no eran extraterrestres ni una cosa así que funcionaban más allá de las leyes de la naturaleza y del bien y del mal, no.
los cristianos se valieron de todo eso, se valieron de todo eso. Aquí podemos decir entonces que nadie sabe para quién trabaja. Ujú. Creo que es un buen dicho que cabe aquí, que cabe aquí. Sí. Bueno, de pronto hermano Juan Enrique tiene más preguntas, pero quisiera darle la oportunidad a otra persona. ¿Quién quiere preguntar? Adelante, sin pena. Ujú. Profe, ¿hay algún tipo de ejemplo de literatura pagana de documentos apócrifos de los primeros siglos que nos lleven de alguna manera, desentramar más la historia de esa época cristiana? O por lo menos algún ejemplo. A ver, te voy a poner un ejemplo. Lo que pasa es que lo que ellos van, como obviamente su objetivo no es hablar de los cristianos, ellos, así como en un periódico hay noticias de todo, pues por ejemplo un historiador romano hablará de los cristianos por ahí de vez en cuando y tenemos dos famosos historiadores, el uno de ellos es Tácito, Cornelio Tácito, y el otro es Suetonio, que tienen algunos datos que nos interesan sobre todo de primer siglo. Los famosos libros de Flavio Josefo, historiador judío, que tienen mucha referencia a a los cristianos. Lo que pasa es que, por ejemplo, con la obra de Flavio Josefo, al igual que con la narración romana, pues hay un gran problema. Los que conservaron estos libros en su proceso de transmisión manuscrita, pues fueron los cristianos. Entonces parece ser que en mucha parte le metieron la mano. Ah, Los que vieron crítica textual y filología bíblica conmigo saben lo plausible y lo normal que era eso. Entonces, es muy bueno que te busques buenas ediciones en caso de que querrás mirar estos textos, de que te hagan esas salvedades cuando, porque hay unos textos, por ejemplo, en ciertas ediciones de Flavio Josefo, que no, pues uno dice, este tipo era cristiano, ¿qué más le faltaba? Pero con toda seguridad eso es una interpolación cristiana de un escriba posterior que le metió su manito, que le metió su manito. Para siglos ¿qué es lo adelante, más antiguo qué es lo más antiguo que tenemos de escritos de Flavio Josefo? pues es que recordad que él escribe hacia finales del siglo I. Entonces, están sus dos famosas obras, Antigüedad de los Judíos y Las Guerras de los Judíos. Esas son sus dos obras más célebres y tenemos muchas cartas de él también, pero sus dos obras célebres son esas. Ese dato te puedo dar, Fiorella. Ahí yo miro si por acá en el chat alguien está pidiendo. Bueno, no sé si Juan Carlos está todavía presente. Juan, Sí, hace tu comentario oral o tu pregunta oral, adelante. sí, profesor, ¿qué tal? Tenía una duda. En el tema del cristianismo primitivo, claro, en una de las diapositivas usted comentó que, bueno, y la historia también así lo comenta, que el cristianismo primitivo estuvo formado por cristianismo judío y cristianismo no, perdón, gentil. Entonces, mi duda es cómo, digamos, desde una perspectiva histórica, cómo se formó ese cristianismo primitivo del que tanto se habla, digamos, de que digamos, se ha mitificado hoy en día ese cristianismo primitivo, y cuál es la influencia, digamos, digamos, hoy en día tenemos ahora, ¿no? Si es más gentil, más judía o un poco de ambos, ¿no? Eso más que todo que quería, si nos comentara algo así brevemente, o de repente lo va a tocar en alguna de las sesiones. Bueno, lo que pasa es que básicamente eso lo vas a ver a lo largo de todo el seminario. Puntualmente la siguiente clase, la clase número 2, vamos a estudiar cómo se originan esos dos cristianismos en el primer siglo, o sea, ese cristianismo judío, cuáles son sus características y cuáles son las características de ese cristianismo gentil y cómo van a chocar, porque son dos trenes en rumbo de colisión. Y el arreglo que se hace, pues se hace un arreglo, eso lo vamos a estudiar también, pero no es del todo satisfactorio.
Entonces se trata de unir eso, pero no queda tan bien y van a haber dos comunidades cristianas que van a pervivir, a veces se van a tocar, pero la tendencia es a separarse y una de ellas prácticamente va a desaparecer. Prácticamente va a desaparecer y va a sobrevivir, pues de una vez les adelanto, va a sobrevivir el cristianismo gentil de línea paulina. De línea paulina. Entonces, pero eso lo vamos a ver a lo largo de todo el seminario. Lo que pasa es que también una cosa que, retomando de pronto el comentario de Juan Carlos, mire, yo sé que nosotros como cristianos, a veces por deseo y a veces por mala enseñanza, tenemos una concepción demasiado romántica del cristianismo primitivo. No, ellos no peleaban, hermanos, eso todo era amor y paz, y Dios le bendiga, y pensamos pues que eran hermanos y hermanas que no quebraban un plato, pues que no se les pasaba un mal pensamiento por la cabeza. No, hermanos, si nos sentamos a leer las fuentes nos vamos a encontrar todo lo contrario. A veces quebraban toda la vajilla. Lo que yo siempre he dicho, mire, entienda el cristianismo primitivo no como gente diferente a usted y a mí. Acuérdese aquella famosa cita de la epístola a Jacobo hablando de Elías. ¿Cómo lo describe? Como un hombre que sujeto a pasiones. ¿Se acuerdan? Sujeto a pasiones, sin embargo, o bueno, entonces entiendan esto. Los hermanos de aquellas épocas no eran diferentes a usted y a mí en lo que a humanidad respecta. Lo que hace la diferencia es el mundo que les tocó y cómo hicieron las cosas. O sea, en eso sí hay diferencias. Ya mirar si las hicieron mejor o peor que nosotros, creo que es un juicio que cada uno tendrá que elaborar personalmente en la medida que recorramos el seminario. Pero yo os invito a entrar, bajémonos un poco esa visión romántica de pensar que los cristianos primitivos no tenían problemas, todo era amor y paz, y el Espíritu Santo casi que se tocaba. No tenían muchos problemas, pero definitivamente los resolvían de manera diferente. Eso es algo que al menos a mí, como persona que ha podido estudiar el cristianismo primitivo ya por más de 12 años, siempre me sorprende. Siempre me sorprende cómo lo solucionaban, cómo enfrentaban ellos. Algunas cosas pues, no han sido personalmente de mi agrado, como se los he manifestado, pero hay unas cosas que no dejan de sorprenderme. Cómo enfrentaron ellos a la misma muerte. Porque el elemento claro, y generalmente es una de las aristas que más se distingue del cristianismo primitivo, es el periodo de persecución, ¿cierto? Pero aún allí hay matices que hay que estudiar, y no todos fueron tan valientes, pero eso lo vamos a ver en el transcurso del seminario. Quisiera saber si hay alguna pregunta más. Gracias, profesor. Con mucho gusto, hombre Juan. Bueno, en caso de que no haya más preguntas, muchas gracias. Juan, ¿vas a hacer otra pregunta? Sí, una pregunta final. Ok. Ahí en Apocalipsis se habla sobre 7 iglesias, ¿no? Sí. Ahí, bueno, mi pregunta es si estas 7 iglesias, bueno, yo como reflexión diría pues que estas 7 iglesias se parecen mucho, o sea, nos habla hoy en día también en las 7 iglesias que prácticamente son parecidas a hoy en día, ¿no? Mi pregunta es si ya en esa época, digamos, se daba esos matices de 7 iglesias que habla Apocalipsis. Lo que pasa es que allá es un asunto hermenéutico, Juan, porque a ver, si nos vamos al contexto histórico directo, pues esas 7 iglesias existían. O sea, ahí el escritor del Apocalipsis no está inventándose 7 posibles iglesias, no, está escribiendo sobre iglesias que existían, ¿cierto? Mire que ahí lo vimos en el mapa. Entonces, digámoslo así, puede haber un mensaje directo de esa época para esas iglesias, pero ya viene todo un proceso hermenéutico que no necesariamente me parece descabellado. Entonces hay 3 posibles interpretaciones bases ahí. Un mensaje directo para las iglesias en esa época,
para cada una de esas iglesias, que como bien pudieron ver, están ubicadas en lo que hoy es Turquía, que se conoce en aquella época como Asia Menor. Una segunda interpretación, que son problemas que las comunidades cristianas van a tener toda la vida. O sea, que son diferentes problemas en los que caen las comunidades cristianas, independiente del nombre. Esa es una segunda interpretación. Y la tercera es la que se conoce como la teoría vertical histórica, que ubica en esas 7 iglesias del libro de Apocalipsis los 7 periodos de la historia del cristianismo, que es una línea interpretativa muy propia del siglo XIX, sobre todo de la línea adventista. Me parece muy interesante a mí y no la considero necesariamente descabellada. Hay cosas ahí que encajan bien interesantemente, pero es como de escoger y ninguna pues de ellas necesariamente está errada o es antibíblica. Eso es lo que te puedo decir al respecto, Juan Carlos. Ok, profesor, muchas gracias. Ok. Por ahí había visto que Alba puso una manito, no sé si era que quería preguntar o... Buenas noches, profesor Lucas. ¿Cómo estás, Alba? Yo Gusto llegué verte. tardecito, bien, gracias a Dios. Estos horarios a esta hora es hora de comida y corre y eso. Entonces yo llegué, ya estaba empezando. Entonces mi pregunta es, ¿esto queda grabado? Sí, claro. No, quiero ver claro. el principio. Ah, bien. Claro, Okay. todo el seminario queda grabado para los que se matriculan Sí, ya. y no puedan asistir presencial a las clases, pues pueden ver las clases en el horario de su conveniencia. Ya. En lo mismo que lo tiene el hermano Raúl, ¿no? ¿En Drive? Sí, en Drive. Ah, igualito. Ok. Igualito. Gracias. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, mis hermanos, si no hay más preguntas, tengan todos una... Ah, bueno, Angelito, cuénteme, por favor. Levantó la mano usted. Bueno, le cuento. 1, 2, 3, vamos a contar. Dígame, Bueno, hermano. pues quería más bien que nos contara temas que se trataron fuera de la clase para que quede en la grabación. Okay. ¿Qué diferencia tiene esta clase de las otras clases que ha dictado, no? Como la historia. Listo. A ver, yo he dictado en la Escuela de Alejandría un seminario que se llama Panorama Histórico del Cristianismo. En ese seminario abarco 20 siglos de historia. O sea, me vengo desde el siglo I hasta el siglo XX. En este seminario, Historia del Cristianismo Primitivo, me voy a enfocar en los 3 primeros siglos, terminando más o menos en el año 325. Entonces le voy a poner la lupa a los 3 primeros siglos. Vamos a tener 8 clases enfocado allí. O sea, los que pudieron ver el otro seminario saben que el cristianismo primitivo técnicamente lo despaché en clase y media. O sea, eso que vieron en ese seminario en una clase y media, aquí lo van a ver en 8. Aquí lo van a ver en 8. Esa es la diferencia diametral de los 2 seminarios, Ángel. No sé si te queda claro y les queda claro a los que me han preguntado. Bien. Listo. Gracias. Ok. Bienvenidos los que quieran participar. El seminario tiene un costo de $25. Vuelvo y repito, son 8 clases. Las clases van a ser en vivo, van a ser los días lunes y miércoles 6 p.m. hora Colombia. Van a quedar grabadas para quien no pueda estar presencial. Y ya terminada pues la grabación de la clase de hoy, a los que ya están matriculados les voy a ampliar el plan de lectura que hay para este seminario. Digo de una vez este dato porque me parece muy importante. Como la Escuela de Alejandría está comenzando unos procesos en que vamos a empezar a entregar diplomas, no se le va a entregar diploma o no se le va a certificar un curso a aquella persona que no entregue tareas. O sea, usted puede asistir, hermano, bienvenido sea, no tenemos ningún problema, usted pagó su seminario, pero si usted no responde con los compromisos académicos y que en el seminario se le van a entregar, después no pida certificación. Esa regla la quiero poner clara desde el principio para que no haya sorpresas después. O sea, no se le va a entregar certificación
a quien no cumpla con las responsabilidades académicas del seminario. Eso que quede dicho de una vez. Bueno, cualquier cosa, quedo atento a los diferentes grupos. Me pueden escribir quien esté interesado en matricularse. Ahí está, en difusión está el link para autoagregarse al seminario y los que deseen matricularse. Bienvenidos sean, Dios me los bendiga y muchas gracias. Nos vemos entonces, Dios mediante, el miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Dios los bendiga, una buena noche y gracias a los que nos acompañaron como asistentes. Espero pues que haya sido de su agrado y de su edificación esta clase. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas Dios los gracias bendiga. por Chao, esta chao. exposición. Gracias. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación. Si este contenido le ha generado alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a seguir nuestras redes, visitando las páginas de Facebook e Instagram de la Escuela de Alejandría, así como nuestro canal de YouTube, donde además puede activar la campana de notificaciones para recibir actualización cada vez que subimos nuevo contenido. Nuestra página web contiene información que podría interesarle. https://escueladealejandría.webnode.com.co. Y para una comunicación más personal e inmediata, por el chat de WhatsApp más 503-776-21050.